Increíble cuando yo estaba leyendo la historia de la vaca, ay, cómo hice, y yo decía, pero ¿por qué le hicieron esto a esta pobre gente? Y esa cosa mala, que ya nos va a contar Camilo que les pasó, fue, digamos, el renacer de esa familia, fue ese paso adelante y el haber salido de la zona de confort lo que los hizo crecer. ¿Cuál es la historia de la vaca? Bueno, es la pregunta que más común que se hace a la gente, pero ¿por qué la vaca? Y la historia es muy sencilla, la historia es de una familia muy pobre, re pobre, pero que curiosamente, a pesar de ser tan pobre, eran dueños de una vaca. Y la vaca les daba dos cosas, ¿no? Primero les daba la leche, que era el único alimento de algún valor nutricional que ellos tenían, pero les daba algo quizás más importante que la leche, y era que les daba la sensación de que por lo menos no estaban en la miseria total. Pero un día sucede lo inimaginable, y es que alguien les mata a la vaca. Y lo primero que tú piensas es que si con vaca eran pobres, pues sin vaca ahora sí van a ir a la miseria total, ahora sí ya no hay quien los salve. Pero sucede que pues al no tener esa vaca, al no tener en qué respaldarse, en qué ese alimento con que contaban, la leche, pues entonces necesitan buscar qué más hacer. Y en ese buscar qué más hacer, en ese ya no poder depender de su vaca, poco a poco comienzan a haber oportunidades a su alrededor que antes no habían visto. Poco a poco comienzan a descubrir talentos en su interior de los cuales antes no estaban informados porque no los habían utilizado, porque no los necesitaban, porque su vaca les daba todo, entonces no necesitaban nada. Y en ese buscar poco a poco salen de esa vida de miseria en que vivían y encuentran el camino al éxito. Y ahora la moraleja de la historia obviamente es que la vaca que ellos creían que era su posesión más valiosa, en realidad había sido una cadena que los había mantenido atados a una vida de mediocridad. Y pues la moraleja o la enseñanza tal vez es que tienes que matar tus vacas. Tú no puedes tener sueños y tener vacas. O tienes lo uno o tienes lo otro. ¿Y cómo empezamos, Camilo? ¿Cuál es ese primer pasito que debemos dar para matar esas vacas que no nos dejan avanzar? Primero es entender que nosotros somos responsables por nuestro éxito. Que todas esas excusas que nosotros estamos dando no son más que eso, excusas. Segundo, aprender a escucharnos, porque muchas veces esas excusas pues son cosas que nos decimos en el lenguaje, que constantemente estamos utilizando mientras hablamos. Entonces aprender y decir, esto es una vaca, esto es una excusa. Yo sé que lo he venido diciendo y que lo digo con frecuencia, que a veces hasta yo mismo lo creía verdad, pero ya me doy cuenta que es una excusa. Y tercero, entender que estás pagando un precio por ello. Porque yo creo que lo más difícil y lo que la razón por la cual muchas personas viven cómodas con sus vacas es porque no creen que están pagando un precio por ello. Pero tú estás pagando un precio por ello. Recuerden siempre, somos 100% responsables de todo lo que pasa en nuestra vida, Camilo.